Bueno, bienvenidos, muy buenos días para todos. En nombre de la Vicerrectoría de Docencia del PEI, les damos la bienvenida a la Mesa Permanente de Currículo UEA Memorias de Futuro, un espacio que hemos abierto para dialogar en torno al ideal universitario con el fin de escuchar las diferentes voces e integrarlas en un mismo sueño, que no es otro más que pensarnos cómo sería la formación en nuestra universidad. Les damos las gracias a todas las personas que en este momento están conectadas, también a Odiarroba por el apoyo técnico y de manera especial a nuestra vicerrectora Lina María Grisales por acompañarnos. Vicerrectora, buenos días. Buenos días, un saludo para todos muy especial, todos los profesores, directivos que en este momento se encuentran conectados para conversar, como nos lo dice Ana María, sobre los sueños que tenemos de universidad, para que estos sueños queden plasmados en nuestro proyecto educativo institucional. También un saludo muy especial para el profesor Pablo Patiño, el profesor Jorge Antonio Mejía, el profesor Julio Cañón y la profesora Melisa Giraldo, que muy amablemente aceptaron la invitación que la Vicerrectoría de Docencia les hizo para escuchar desde diferentes perspectivas, como miembros de la comunidad académica de la universidad, cuáles son sus ideales de universidad frente a temas como las capacidades de los profesores, frente a los temas de la formación de los estudiantes, temas frente al relacionamiento que la universidad tiene con su entorno, tanto a nivel nacional, regional o internacional, y asimismo el relacionamiento que podría, la articulación que podría llevarse a cabo frente a las funciones misionales de la universidad. Estos serían como unas líneas gruesas de las que se conducirá la conversación. No sabemos a dónde va a llegar la conversación, ese será nuestro pretexto, conversar sobre esos asuntos. Esperamos, seguro que nuestros profesores son muy buenos conversadores, tendremos una conversación muy amena. Y bueno, y esperar los mejores resultados de esta mesa de currículum. Un saludo para todos muy especial y un buen día. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, como lo nombró la vicerrectora, hoy tenemos unos invitados muy especiales que durante la primera sesión van a estar reflexionando en torno a unas preguntas que hemos planteado para ellos. Cada uno de ellos contará con un tiempo de 3 minutos estimado para responder cada pregunta, y en la segunda sesión la idea es poder integrarlo con los asistentes. Nos acompaña entonces la profesora Melisa Giraldo. Ella es abogada, magíster en educación y es la coordinadora del pregrado en pedagogía. También el profesor Jorge Antonio Mejía, él es doctor y magíster en filosofía y es profesor en el Instituto de Filosofía. El profesor Julio Eduardo Cañón, ingeniero civil y doctor en hidrología, coordinador de la Escuela de Posgrados, de posgrados de la Escuela Ambiental. Y el doctor Pablo Javier Patiño, médico y cirujano, doctor en Ciencias Básicas Biomédicas y profesor titular en la Facultad de Medicina. Bienvenidos, profesores, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y los dejo con nuestro moderador, el profesor Alejandro Hurtado. Bueno, pues buenos días otra vez a todos también. Agradecerle particularmente y especialmente a la vicerrectora que nos acompaña en este espacio, que como ella misma lo mencionaba, pues es un aporte más a la construcción del proyecto educativo institucional y es escuchar, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 2 años, otras voces que sigan ayudando a direccionar y a fortalecer la idea de las rutas formativas que la universidad se está proponiendo para los años venideros, que ese es el reto grande que tenemos dentro de la construcción del proyecto educativo institucional. También, como lo anunciaba entonces Ana María, pues lo que hemos propuesto para hoy es que con estos 4 invitados, que pues, profesores de la universidad que tienen distintas experiencias, distintas vivencias, distintas formas de entender el proceso formativo en la universidad, pues conversemos y escuchemos luego, más adelante, habrá espacio para intervenciones del público para que pues, también con ellos podamos seguir sumando a estas ideas de hacia dónde nos soñamos la universidad, hacia dónde creemos que la universidad debe orientarse. Decía que Ana María nos señalaba que tendremos un paquete de preguntas inicial. Le vamos a ceder la palabra a cada uno de los panelistas para que
exprese lo que piensa acerca de cada uno de estos temas que le vamos a plantear, y luego de ahí cerraremos ya con la participación del público. Así que Ana María me dirá si el asunto es ya soltar la primera pregunta. También como lo mencionaba la vicerrectora, pues vamos a hablar de asuntos gruesos que tocan con los intereses colectivos, pues, de todos los que hacemos parte de esta comunidad universitaria. Entonces, Claro, decía profe. yo, Ana, Sí, arrancamos empecemos. por ahí. Ana María nos va a acompañar, profesores, con digamos, en cierta forma regulando un poquitín el tiempo para que vamos como ciñéndonos a los tiempos propuestos para cada espacio. Lo primero sería como conversar a la luz de las situaciones, pues, digamos, que estamos viviendo actualmente como universidad, pero como país y todo el planeta, que de sobra es conocido el momento por el que estamos atravesando y lo que este año nos ha propuesto como nuevo escenario para el desarrollo de nuestras actividades sociales, personales y obviamente académicas. Esto nos está mostrando que los entornos cambian, ¿cierto? Que los entornos cambian, que los momentos históricos nos proponen nuevos retos. Y sería como preguntarnos o preguntarles a ustedes, señores, pues como ponentes, de qué manera estos nuevos escenarios, no solo el escenario de la pandemia, sino cualquier nuevo escenario que ya venía gestándose desde los cambios tecnológicos, económicos, sociales, y todos los retos que digamos que la universidad puede estar enfrentando. ¿Eso cómo consideran ustedes que va a reorientar o a afectar, si se quiere, los procesos formativos en la universidad? Es una pregunta un poco amplia, pero pensemos en todos los cambios de contexto que están ocurriendo y hacia dónde creemos que puede llevarnos la formación en la Universidad de Antioquia para los próximos años. Lo dejo ahí para escucharlos a ustedes y luego volvemos a conversar sobre otras cosas. Voy a ceder la palabra, no sé, Ana María, en qué orden. Creería yo que primero las damas, entonces quisiera escuchar a la profesora Melissa, como qué piensa de esta propuesta de estos retos que nos proponen los nuevos contextos de futuro. Ella estaba Ella preparada. sabía, ella Ella estaba estaba preparada para preparada. esto. Me alegra que lo hayan dicho antes que yo. Yo estaba preparada para iniciar. Bueno, espero ser muy juiciosa con el tiempo, no teman interrumpirme, por favor. Pues yo creo que hay muchas cosas de las que podríamos hablar a propósito de nuevas condiciones, entre comillas, y pongo entre comillas el nuevas, porque creo que lo que han mostrado los estudios vinculados al desarrollo, y si uno se acerca, por ejemplo, a los estudios que ha hecho Naciones Unidas en el marco de esta condición, lo que se muestra es que realmente estamos regresando a unas condiciones de desigualdad que no veíamos hasta, digamos, mediados del siglo XX en Colombia, al menos, o en países en vías del desarrollo como el nuestro. Cuando uno se acerca pues a esa clase de literatura, reitero, puede ser Naciones Unidas u otras agencias internacionales, pues hay menciones a diferentes aspectos. Yo me voy a referir a dos también, como que son los que creo que puedo comentar con mayor responsabilidad, y es lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con género. De un lado se encuentra que en efecto, pues de hecho Naciones Unidas lo pone así, y esta frase me pareció particularmente poderosa y preocupante, y es que es la mayor disrupción que ha sufrido la educación nunca, ¿cierto? Como esta condición que estamos viviendo nos genera y nos ha generado unos niveles de deserción que afecta incluso a clases sociales o a niveles socioeconómicos más altos. O sea, incluso en ese espacio estamos viendo una afectación. Hace poco salió una cifra también que decía que 3 millones de niños en la América Latina no van a volver a la escuela. O sea, no solo su deserción da cuenta de este momento y de estos meses de la pandemia, sino que los estudios muestran que por las condiciones socioeconómicas que tienen y por, digamos, los ejercicios de cuidado que tienen que emprender en el hogar o que tienen que emprender básicamente por la ubicación socioespacial que tienen o los asuntos territoriales, los territorios a los que pertenecen, son niños que no se espera que regresen, incluso terminada la pandemia. Entonces, creo que la afectación a nivel educativo es una afectación muy importante en el marco de estas circunstancias y que creo que a nosotros nos va a llegar.
Recordemos que nosotros somos una universidad pública a la que llegan muchos estudiantes que no pueden acceder a ninguna otra universidad. O sea, si no acceden a la universidad pública, ellos no podrían acceder a la educación superior. Entonces, creo que nosotros en un par de años vamos a tener que recibir todos estos estudiantes que llegan con esos procesos y lo que pueda haber afectado esto a nivel de apropiación social de conocimiento, a nivel de apropiación de la cultura científica, ¿cierto? Entonces, creo que ese es uno de los elementos para los que tenemos que prepararnos y por eso digo que lo nuevo pareciera que nos llevó eso a un momento donde la escolarización que empieza a desbloquearse en Colombia en la segunda mitad del siglo XX a partir del uso de tecnologías como la radio, como la televisión educativa, se nos disminuyó ese asunto. Entonces, yo creo que es muy importante considerar eso, que sé que hemos hablado mucho de reinvención, sé que hemos hablado mucho Profe, de... qué pena, disculpe, le quedan ya unos 30 segundos. segundos. Sé que hemos hablado de todos estos elementos, pero creo que ese es uno de los elementos que habría que tener. Y para terminar en estos 10 segunditos, también lo que muestran esos estudios es que estos asuntos de educación han afectado particularmente a las mujeres. Las niñas están dejando más los procesos de escolarización y además han tenido que asumir unas labores que tradicionalmente están en cargo de las mujeres, que tienen que ver con la economía del cuidado, y esto pues se muestra numéricamente, va a afectar mucho más la condición femenina. Dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy interesante lo que nos cuenta. Yo creo que en un ratico volveremos obviamente a conversar de estas desigualdades que usted señala. Quisiera, como alrededor de la misma pregunta, escuchar al profesor Julio Cañón, que también nos está acompañando desde la Facultad de Ingenierías. Profe Julio. Hola Alejandro y todos panelistas y asistentes, gracias. Retomando un poco la profesora Melissa nos ha puesto la problemática de dos elementos. Yo quisiera rápidamente, en caso de que se corte el tiempo, decir que en estos tiempos de crisis, como en general los hemos vivido siempre, pero creo que un elemento importante de la universidad en su formación es tener siempre clara la idea de no estar conforme con lo que es y lo que se tiene. Es decir, en la medida en que la institución se haga estas preguntas y permanentemente indague sobre el quehacer y los cambios que se deben generar para responder a las nuevas generaciones, a los nuevos problemas, es un buen síntoma, porque significa que la universidad está atenta a eso. En el momento en el que la universidad se conforme con lo que tiene, es posible que esté en un proceso de desaparición. Creo que debe reforzar en tiempos como estos de incertidumbre, debemos reforzar los conceptos fundacionales, los valores fundacionales de la universitas. Por ejemplo, el pensamiento reflexivo y crítico parece que debe permanecer. O sea, si la institución continúa, es algo que no podemos negociar. Es el pensamiento reflexivo y crítico de la institución. Es como lo ha sido siempre en su historia, por ejemplo, para la Universidad de Antioquia. Es un espacio que es tanto virtual como físico. Ahora que lo estamos viendo, los medios tal vez son eso mismo, medios, pero ese espacio en el que converja el interés por el alto conocimiento. Yo creo que es otro aspecto que se debe mantener, que no se puede negociar. La institución es una institución para el alto conocimiento de todas las disciplinas y de todo lo que, digamos, en algún momento llama la curiosidad o la creatividad humana. Y como tercer elemento que creo que debe mantenerse es una capacidad de reinvención, es decir, de asumir esos riesgos que nos impone el tiempo en el que estamos, asumirlos y aceptar que podemos cambiar. Yo creo que la Universidad de Antioquia, como este es un espacio como de memorias de futuro, y lo veíamos en el sentido de entender la historia de la universidad y el futuro hacia dónde va. Y creo que la Universidad de Antioquia ha tomado riesgos, ha sido una de las instituciones educativas en Colombia con todas las limitaciones que nuestra sociedad y nuestro sistema educativo tienen, que ha planteado ideas interesantes. Es una de las primeras instituciones que entendió la investigación como un elemento constitutivo de la formación de pregrado, de posgrado, y lo incorporó incluso antes que la Universidad Nacional en muchos campos. Es una universidad que se ha proyectado hacia las regiones entendiendo que tenía que hacer presencia también. Profe Julio, perdón, le quedan 30 segundos. Gracias. Y eso pues nos muestra que tenemos esa capacidad. No hemos estado quietos a pesar de que uno siente que la institución no cambia mucho, pero la verdad los procesos de relevo generacional, la forma como la universidad ha planteado muchas políticas suyas, incluso el apoyo a la investigación con financiación propia, son elementos que marcan
ese interés por mantenerla activa y que deberán mantenerse en el futuro como el eje de la rueda, en una rueda que gira y está en permanente movimiento. Ya. Gracias. Muchas gracias, Julio. Pues bueno, también hay elementos nuevos aquí, como este asunto de la reinvención y el cambio, que luego volveremos a tocar, inclusive con la pregunta que viene a continuación. Queremos escuchar sobre la primera cuestión al profesor Pablo Patiño, desde la Facultad de Medicina. Profesor Pablo. Sí, buenos días. Agradezco pues esta invitación a la vicerrectora, a Alejandro, y pues un saludo para los demás compañeros de este panel. Acojo pues lo que han planteado tanto Melissa como Julio. Creo que son elementos fundamentales para cualquier institución de educación superior hoy, aquí o en el resto del mundo. Quiero hacer énfasis en algunos elementos adicionales, partiendo de eso que decía Julio, o sea, la universidad o la educación superior responde a retos constantes en esta transformación, en esta evolución social que se vive a partir de diferentes circunstancias como las que hoy vivimos, pero eso no significa que cambien las leyes de la naturaleza o el ser humano en sus condiciones. Así que tenemos que mantener unos elementos claves fundantes de la universidad. Creo que uno importante, y cuando uno analiza la historia de la academia en general, es que quienes asumen el liderazgo de las transformaciones son individuos con una formación sólida en las ciencias básicas. O sea que la universidad no debe dejar de lado la formación en ciencias básicas, tanto en lo que denominamos las ciencias físicas exactas y naturales como las ciencias sociales y las humanas. Entonces creo que es un elemento al cual no se puede renunciar, una formación sólida en las ciencias básicas, por supuesto, a partir de la evolución del conocimiento en estas mismas, pero esto no implica que haya algo nuevo en las leyes de la naturaleza. El segundo aspecto en el cual insistiría es en la formación crítica. O sea, es una condición propia del ser humano que debe mantenerse y fortalecerse a partir de la formación de los estudiantes, no solo en la educación superior, sino en todos los niveles educativos. Creo que nos hace mucha falta esa formación crítica desde muy temprano en la educación. Pero creo que la universidad debe reforzarlo, mantenerlo, consolidarlo. Y un tercer elemento que creo que es fundamental y de pronto recogiendo algunos de los planteamientos que hacía Melissa, es el tema de una formación por la solidaridad, por la compasión hacia el resto de los seres vivos en esta... Profesor, le quedan 30 segundos. Gracias. En este entorno, este planeta en el que vivimos. O sea que son tres elementos que yo diría que deben hacer parte continuamente de la formación en la educación superior y a la cual la Universidad de Antioquia no solo no debe renunciar, sino que debe fortalecer. Gracias. Muchas gracias, profesor Pablo. Aquí aparecen entonces elementos nuevos, como no solo mirar a futuro, sino rescatar lo fundante de la universidad. Me gusta pues lo que acabo de escuchar y muchas gracias. Para cerrar esta primera ronda de preguntas, darle la palabra al profesor Jorge Antonio Mejía, director del Instituto de Filosofía. Profesor. Muchas gracias, Alejandro. Este es un reto difícil, es como se siente uno como haciendo el test de Cooper, por el poco tiempo disponible para responder preguntas tan complejas. Cuando hablamos del contexto, hablamos de formación y hablamos de los nuevos escenarios y contextos. Lo primero que uno tiene que evitar es la situación en la cual uno creería que nos encontramos en un apocalipsis debido a las dificultades que se están presentando en todos los ámbitos y que no hay tiempo de ampliar. Por eso uno tiene que proponerse como un asunto voluntario el tener una posición que sea optimista y constructiva.
El principal problema que tenemos en nuestro medio creo que es que la educación no ha sido nunca patrimonio compartido por todos los colombianos. Es decir, lo que en otros lugares del mundo es algo muy claro, en Colombia no es todavía algo tan asentado y tan consolidado. El nuevo escenario para nosotros implica buscar, sobre todo concentrándonos en lo que significa la palabra formación en la tradición filosófica, en hacer simultáneamente una transferencia de capacidades adquiridas por la humanidad, tanto como formas de conocimiento como igualmente como formas de autoconocimiento, hacer una transferencia a los nuevos miembros de la sociedad, es decir, a los individuos más jóvenes, y al mismo tiempo incorporar las novedades que se están produciendo y que se presentan como promesas que todavía no sabemos qué resultados van a producir. Entonces, la universidad debe, ante todo, buscar una sociedad más integrada y menos distante entre sus componentes. Para ello debe favorecer las recapitulaciones de los procesos anteriores, porque la universidad es solo una de las etapas educativas. Y hay que fortalecer tanto la dimensión emotiva como la cognitiva. En ese sentido, yo insisto en los valores que Pablo mencionó y que deben ser incorporados regularmente y repetitivamente dentro de la formación universitaria. Profe, perdón, le quedan 30 segundos. Los últimos 30 segundos son para mencionar que los cambios tecnológicos son portadores de nuevas formas de comunicación que se requieren para el desarrollo de requieren el desarrollo de una familiaridad, y que eso se debe hacer dentro de la educación al utilizarlos como medios. Hay que recordar que cuando la universidad surgió en la historia, todavía no se había generalizado el libro como artefacto, de modo que la universidad no ha sido ajena en su proceso histórico a esas situaciones. Bueno, muchas gracias, profe. También hay llamados desde aquí a asuntos como la educación precedente, que me resulta muy interesante escuchar, pues como que se reconoce que la universidad no es más que, digámoslo así, una fase dentro del proceso educativo, y que lo que está en juego es todo el proceso formativo, no solo el paso por la universidad. Con lo que acabamos de escuchar, yo me permitiría como enlazar con la segunda pregunta que tenemos propuesta para hoy, y es justamente como todo esto de los nuevos escenarios y los nuevos retos que la universidad tiene que por afrontar. Uno de los, digamos, de los discursos o de los, por lo menos términos que de manera más recurrente hemos venido escuchando en los últimos años acerca de esta necesidad, digamos, de la universidad de adaptarse y de adoptar nuevas formas de actuación, es el discurso de la innovación. Yo preguntaría, de la innovación así como palabra amplia, ¿cierto? O sea, como decía, como término, no todavía como un discurso ni como un concepto elaborado. Lo voy a dejar como término, para que desde ese término conversemos qué entenderíamos nosotros o qué pensamos que la universidad tiene que entender como innovación justamente para los años venideros en clave de los retos que conversábamos anteriormente. Nuevamente, darle la palabra a cada uno de ustedes, y creería yo que un poquito como por no sé si por no ser injustos con la profe Melissa, pues darle la palabra a otro de ustedes primero, y que Melissa tenga la posibilidad de entrar más adelante a repostar. Le pediría al profesor Jorge Antonio si quiere que arranquemos al revés y lo escuchamos hablar de innovación. Bueno, gracias. La innovación se puede entender como la generalización y la apropiación social de los últimos logros del conocimiento del mundo y del autoconocimiento. Pero la innovación no se puede convertir en un valor absoluto. A ella hay que sumar algo que yo llamaría de una manera paradójica y para llamar la atención, el envejecimiento prematuro, que consiste en que las personas puedan aprovechar la experiencia que se ha acumulado por parte de sus semejantes a través de la historia. De modo que innovación y envejecimiento prematuro sin envejecimiento biológico
se deben complementar. No se deben convertir los logros anteriores en antivalores, que es algo que está sucediendo contemporáneamente y que seguramente ha sucedido en muchas otras etapas de la historia. En vez de polarizar la relación viejo-nuevo, se la debe manejar como una relación complementaria. Cuando hablamos entonces de lo que puede hacer la universidad aquí, yo insistiría en que, sin desconocer la productividad y la eficiencia como unos valores entre otros, se debe aprender a valorar críticamente la novedad, la productividad y la eficiencia, y complementarlas con el esfuerzo, la solidaridad, la compasión y la tradición. No todo es innovación. Incluso más que la innovación, se requiere continuidad de los logros del pasado, porque la desmesura en la valoración de la novedad nos está llevando primero a una falsa novedad y segundo a una inflación vacua de información que se presenta como si fuera una gran novedad, aunque en realidad en muchos casos no lo es. Ahí terminaría. Muchas gracias, profesor. Profesor Julio, ¿nos quiere contar su perspectiva sobre este tema? Sí, Alejandro, agregaría que haciendo una revisión para la pregunta que nos formulabas, encontré, por ejemplo, un panel que se hizo el año pasado, decía, mencionaba 3 elementos, por ejemplo, ampliar los alcances y refinar los enfoques. Hablaban de ese aspecto en el sentido de una institución que se tienen que innovar en ciertos aspectos, digamos, de la colaboración interdisciplinaria, transdisciplinar y de los compromisos sociales que mencionaba el profesor Pablo, y lograr diferenciarse del resto de las instituciones. Tal vez para nuestro caso en Colombia tenemos cierto nicho establecido nosotros, pero no se puede uno confiar de que la institución va a permanecer como un referente si no se mueve o si no varían ciertas cosas. Y lo interesante, diría aquí, como para agregar algunos elementos a lo que decía el profesor Jorge, la innovación puede incluir aspectos como, por ejemplo, el ingreso universal. Es decir, voy a hablar de algunas innovaciones que pueden ser del tipo administrativo y de gestión que la universidad debería estar confrontando en este momento. En este momento no tenemos ingreso, de hecho, es una crítica fuerte. Un año sin ingreso es terrible para una universidad. No sé por qué no se ha tomado una decisión al respecto, pero bueno, la idea de un ingreso universal, de certificaciones que no conducen a título necesariamente, pero que dan posibilidad de eventualmente de un título. Evaluar la continuidad, como no lo hemos desarrollado la idea, digamos, de una formación continua, pero real hasta la edad mayor, digamos, para personas que salen y vuelven. El cambio de la evaluación como concepto también dentro de la estructura de la universidad. Las investigaciones pedagógicas o los cambios en la pedagogía de la enseñanza también. La inclusión de las alternativas en línea, digamos, para hacer cursos completamente abiertos a la comunidad, totalmente independientes, que puedan tomarse y no requieran un espacio físico o la presencia necesariamente de un docente todo el tiempo. Repositorios propios de la universidad con fortaleza, digamos, de pares, revisiones de pares, que los hagan tan poderosos como revistas internacionales de publicaciones, por ejemplo. Eso sería un aspecto interesante de una universidad. Los procesos, entonces, como les decía, por ejemplo, los no conducentes a título, todas esas pueden ser innovaciones que una universidad plantea dentro de su estructura y que eventualmente pueden producir en este momento cuando Google y otras instituciones, empresas están ofreciendo certificaciones por habilidades, por procesos muy cortos que ayudan a que la gente pues logre trabajar en ciertos niveles con cierto, digamos, estatus dentro del campo laboral. Nosotros creo que también tenemos que innovar en esas tácticas, en esas ideas. La universidad hace esfuerzos, tiene centros de innovación, ayuda de alguna manera a desarrollar estas ideas, pero en general yo creo que estamos retrasados. Creo que es algo en lo que podemos todavía hacer mucho énfasis, digamos, la universidad puede, sin desconocer que puede llegar al punto de no descuidar lo que ya tiene, desde luego. Como decía el profesor Jorge, no es simplemente innovar por innovar, sino establecerse, digamos, en esos nuevos nichos que se están viendo y de alguna manera asegurar la participación de la universidad en un entorno mucho más amplio del que posiblemente en el pasado estaba enfocado en los monasterios, en los claustros, en el espacio físico encerrado. Ya nos toca a nosotros abrirnos. Y cuando digo esto, de nuevo hago mucho énfasis en abrirse
incluso una población que hemos descuidado, que es la que no ingresa por el examen de admisión, o la que, como mencionaban también en términos de la desigualdad, no tiene la posibilidad por muchas razones de hacer programas completos, pero que sí debería tener por lo menos ese baño de contacto con la institución universitaria. Muchas gracias, Julio. Ahora sí escuchamos a la profe Melissa para que esta ronda la cierre el profesor Pablo más adelante. Profe Melissa, bienvenida. Gracias. Bueno, yo me gusta mucho pues como todo lo que he escuchado hasta ahora, buscando también como de qué hablamos cuando hablamos de innovación, que me parece que termina siendo a veces un concepto muy vacío. El profesor Jaume Martínez Bonafé tiene un texto pues que recomiendo y que dice, es además bastante corto, es como una columna de opinión, y él dice: ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación? Él nos presenta que la innovación está relacionada en términos semánticos con muchas expresiones que circulan a nivel de la reforma o el cambio educativo, como la reforma en mayúscula, las reformas, la renovación, y yo sumaría también ahora la reinvención, ¿cierto? Entonces, como considerar también que es un nuevo nombre que hemos dado a procesos de cambio educativo, y que incluso termina siendo a veces tan paradójico. Él plantea que en su universidad la innovación se ha relacionado con acomodarse a requerimientos de las agencias internacionales, lo que creo que se conecta con nuestra primera pregunta a propósito de las nuevas condiciones que en nuestro caso, y sobre todo en casos como nuestro país en vías del desarrollo, implica relacionarnos con el agenciamiento internacional de la educación. Ahora bien, me gusta mucho la definición que él termina dando de innovación, y es que él dice que es lo que un profesor, una profesora o un colectivo de profesores hagan para mejorar las prácticas, su práctica profesional, y con ello mejorar las condiciones de sus estudiantes. Entonces creo que de hecho ese catálogo que nos daba el profe Julio viene muy bien como para eso, pero también pensaría yo que entonces lo que implicaría de nosotros es: muchos profesores hacen esto y hacen esto cotidianamente, y creo que en el caso de esta contingencia de salud pública, los profesores han inventado cosas maravillosas. Entonces creo que esto nos llamaría también, aunque parezca contradictorio, la innovación nos llevaría también a mirarnos a nosotros mismos, sistematizar las estrategias, los esfuerzos y los elementos que los profesores han creado para mejorar las condiciones de sus estudiantes, y que a veces si tú vas a hablar con el profesor, él ni siquiera sabría que es una cosa nueva, ¿cierto? Esto también actualizando la experiencia que en algún momento se tuvo en Colombia de la Expedición Pedagógica Nacional, donde entre pares los profesores, ahí sí de la educación básica, se dieron cuenta de la cantidad de cosas que ellos creaban en torno a mejorar las condiciones de sus estudiantes, y bueno, a propósito de procesos de enseñanza y aprendizaje de manera concreta. Entonces yo llamaría la atención sobre eso, y llamaría la atención también como los esfuerzos que hacemos a propósito del diagnóstico de nuestro presente, porque finalmente la innovación o los cambios que hagamos para mejorar las condiciones de nuestros estudiantes o de aquellos escenarios sociales donde la universidad impacta a través de sus estudiantes y a través de la producción de conocimiento, creo que nos va a dar para que la innovación no se nos vuelva un concepto vacío, es qué tanto respondemos nosotros a las necesidades de nuestro presente, que en nuestro caso, reitero, que vinculándome a lo que decíamos antes, implican también que lo nuevo a veces no va a ser tan nuevo, sino que nos va a implicar volver sobre esfuerzos que históricamente habíamos avanzado un poco como sociedad o como país y que nos van a quedar en punta. Lo que me lleva pues en último término a decir que creo que sería muy importante que retomáramos la idea de la educación como un fin en sí mismo, retomando también los elementos que han dicho mis compañeros de la formación crítica, el espíritu de la universidad, ¿cierto? De la formación para la solidaridad. Yo creo que eso, aunque pareciera volver al ideal más clásico, se volvería una innovación en estos tiempos donde hemos instrumentalizado completamente la educación. Dejo ahí, no sé si lo hice a tiempo, estoy corriendo ya. No, bueno, perdón, también diría que tranquilos, pues que vamos como relajándonos a medida que conversamos, y creo que es que hemos escuchado un par de llamados bien interesantes a pensar la innovación y el futuro con los pies en el pasado, pues, o sea, reconociendo de dónde venimos y casi que retomando esas otras formas de las que creemos que nos estamos alejando y que es necesario que retomemos. Me gusta esta idea de la educación como un fin en sí mismo, pues me complace escucharla más que gustarme. Voy a mencionar que en adelante, como ya solucionamos algo, lo que vamos a escuchar para anunciar es el paso de los últimos 30 segundos, es un timbre, una campanita.
Seguiría el profesor Pablo para que nos converse sobre innovación. Profe. Sí, gracias Alejandro. Yo plantearía, pues además de nuevamente acoger todo lo que se ha planteado, dos elementos adicionales. El primero, y que tiene que ver pues en parte con lo que decía Jorge Antonio, es que acogemos no solo el término de innovación, sino muchas prácticas supuestamente innovadoras desde una perspectiva acrítica. No hacemos un análisis de cómo surgen esas propuestas y cómo se pueden contextualizar, sino que básicamente porque alguien nos las vende o nos las propone o es una institución de mucho prestigio en el mundo, pues entonces todo el mundo se convierte en seguidor y termina acogiendo esas supuestas innovaciones. Entonces creo que ese es un elemento que nos hace mucha falta, hacer un análisis crítico de lo que son supuestamente las innovaciones, pero del mismo término innovación. Creo que ese, como ya decía Melissa, tiene múltiples acepciones que requiere un análisis concienzudo de qué es realmente y por qué en el entorno de la educación superior es importante la innovación o algunas innovaciones. Y ya el otro aspecto que quisiera precisar o discutir tiene que ver con la forma ya si una vez nos ponemos de acuerdo que sí es importante, de alguna manera, los aspectos de innovación, ¿cómo hacerlo? Creo que hay múltiples maneras, pero además de hacer ese análisis crítico de lo que son las innovaciones o de las propuestas de innovación, tenemos que recurrir a algo que le aprendí al profesor Jorge Antonio hace algunos años, que es la experimentación en la educación superior, en la universidad, en las prácticas, sobre todo en las prácticas docentes. Creo que a lo que se refería Melissa es en parte eso, es acoger muchos de esos procesos de experimentación que realizan las comunidades académicas, profesores, incluso estudiantes o comunidades por fuera de la misma universidad, como posibilidades de transformación de esa actuación del entorno universitario. Y creo que eso es fundamental para la construcción porque tiene que involucrar a las comunidades. La innovación no se impone porque haya una autoridad o haya un ente o un organismo que dice que esto es lo que se debe hacer. Creo que fundamentalmente lo que debemos es aprovechar la posibilidad de construcción colectiva que tenemos en una comunidad como la nuestra para avanzar a esos procesos de esas nuevas formas de actuación en la universidad. Por ejemplo, ese llamado que hace Julio, yo creo que igual, pues yo no entiendo, pues con todo respeto no entiendo por qué no se ha resuelto de alguna manera el acceso a la Universidad de Antioquia. Yo, pues posiblemente hay explicaciones, por supuesto, pero creo que ha faltado de alguna manera ser creativos, innovadores frente a ese reto. O sea, a uno, pues muchos jóvenes le pregunto, bueno, ¿cuándo son los exámenes de admisión a la universidad? Yo no tengo respuesta en este momento de decirles, pues no, es que va a haber un cambio en la forma de acceder a la Universidad de Antioquia en este momento. Entonces, Profe, disculpe, ya le quedan listo, poquitos segunditos. listo. Entonces, no, solamente ese, como un ejemplo, creo que es válido plantearnos alternativas de cómo la comunidad debe responder frente a esto y se debe llamar a la comunidad universitaria, a los académicos, a hacer propuestas en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, profesor. Esta segunda ronda de preguntas, pues como escucharon, hablamos sobre innovación y esto de pronto nos permita tal vez conectar con la tercera pregunta que les vamos a proponer, que tiene que ver con la proyección institucional y digamos con la responsabilidad institucional de proyectarse hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia tanto sociedades y comunidades de la región y del departamento, como hacia el mundo entero. También otra cosa de la que se oye hablar cada vez como con mayor regularidad es la necesidad de que nuestros egresados, digamos, egresen o se gradúen con un perfil global y esa colita que le ponen de intercultural, ¿cierto? Sería pensar para estos nuevos entornos, para todos estos nuevos retos formativos, para esta nueva, si se quiere, forma de pensar la educación,
recogiendo todos los retos que ustedes han mencionado, preguntarnos qué implica pensar un perfil de egreso global. Eso qué querrá decir, y escuchar lo que cada uno de ustedes nos quiera contar. Aquí empezaría nuevamente al revés, para darle la palabra nuevamente al profesor Pablo y que nos comente qué piensa de este asunto. Gracias, Alejandro. Yo ahí voy a recurrir a una autora, pensadora muy importante en la educación, pues en general en muchos aspectos, pero en particular en la educación superior, que es Martha Nussbaum. Ella habla de que la educación, y particularmente la educación superior, la universidad debe formar ciudadanos del mundo. Y aunque plantea varios elementos, para mí hay uno fundamental, y es la formación de las emociones. Solo en la medida en que se haga una educación, si se quiere, intercultural, inclusive, incluyente, de tolerancia, de respeto, de compasión, de amor por los demás seres vivos, podemos formar individuos ciudadanos para el mundo. Creo que eso sería lo fundamental, la formación en las emociones, como ella lo denomina, pues en varios de sus escritos, insiste mucho en la emociones tanto pues desde lo educativo, desde lo político, desde lo social, desde lo intercultural. Así que creo, pues para mí que ese sería el elemento central, la formación en las emociones para poder formar individuos, educar a individuos que entiendan al otro, que puedan tolerar, respetar, pero al mismo tiempo ser compasivos, como decía al principio. Gracias. Muchas gracias, profesor. Darle paso sobre esta pregunta al profesor Jorge Antonio. Gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a tratar de complementar lo que Pablo ya ha planteado con algunos otros detalles. En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el término global, el adjetivo global. La manera de decir global en griego antiguo es católico, es decir, en relación con la totalidad. Y esa relación la quiero hacer porque la globalización que llevó a la Edad Media fue justamente la de la catolicidad y la del predominio de una única religión. Entonces, yo creo que hay que tomar el proceso de globalización que estamos viviendo en este momento también en un sentido crítico, y tenemos que complementarlo con la autenticidad y la diversidad, porque de lo contrario se genera un desbalance sumamente grande que nos lleva a las fronteras de lo colonial. Nosotros no podemos ser ni debemos como universidad colonizar a nuestros estudiantes con una globalización. Debemos más bien capacitarlos para moverse con agilidad en un medio mucho más amplio y menos circunscrito a lo local, pero también con una capacidad muy grande de desarrollar los valores auténticos y las aspiraciones propias. Si no se hace esa compensación o ese complemento entre lo global, mundial y lo auténtico, particular, que lleva hacia la diversidad, entonces vamos a seguir desarrollando lo que está sucediendo en este momento, que es una especie de reversión del proceso que vivió la humanidad durante la Ilustración. La Ilustración justamente quiso salirse de la catolicidad y por eso se salió de la lengua única, del latín como lengua única del mundo oculto, para desarrollar la ciencia y la técnica en lenguas naturales locales. ¿Y por qué se hizo ese proceso? Por la necesidad de reconciliar el saber avanzado con la cultura, con las culturas locales, que era algo importantísimo.
creo que es muy importante en este momento que nosotros asumamos la globalización con una mentalidad no colonial. Y para ello, pues sin duda es necesario relacionar con la lengua de la nueva ecumene del conocimiento, que es la ciencia, y que es el inglés. Hay que hacerlo también potenciando, como lo está haciendo la universidad, el uso de las lenguas naturales, de las lenguas ancestrales, de las lenguas de las minorías, de modo que podamos tener un crecimiento cultural mucho más armónico que el que tiende a producirse por una reducción forzada a una sola forma de comunicación entre quienes quieren ser contemporáneos de los procesos que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, profe. Le voy a ceder la palabra al profesor Julio para que esta ronda la cierre la profesora Melissa. Así que, profe Julio, conversemos sobre esto de la globalización y del perfil global. Yo le hubiera cedido mis minutos al profe Jorge para que siguiera ilustrando en ese sentido de lo que plantea. Muy en la línea de lo que el profe menciona. Voy a referirme a algunos esfuerzos que ha hecho la universidad. Hay programas de la universidad que se ofrecen, por ejemplo, en ese entorno que mencionaba el profesor Jorge, por ejemplo, el de la Madre Tierra, en el que la universidad ha intentado ir sin imponer, sino tratando de construir con la comunidad un conocimiento y una forma que genere armonía con las generaciones, con los grupos sociales que pueden tener diversas aproximaciones y no necesariamente estar ligados a un campus, a una ciudad, a una industria, a una forma de pensamiento. Entonces yo creo que desde ese punto la conexión, la universidad ha tenido ejemplos interesantes que valdría la pena reforzar quizás cuando hablamos de las regiones y su impacto en el trabajo de mirar qué sucede, digamos, qué requieren las regiones y las personas, digamos, que no están en campus. Con respecto a la internacionalización, creo que si bien digamos, la universidad debe responder a los muchos problemas que tenemos localmente. Ese puede ser un atractivo para otras visiones. Es algo que no responde solo a la universidad. Yo creo que en este aspecto es la sociedad colombiana, en la medida en que haya un cierto nivel de desarrollo, de mejora de las condiciones equitativas, digamos, de la sociedad, será vista con atractivo por países de la región. Hemos tenido ejemplos de intereses, por ejemplo, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Cuando hay crisis, la gente quiere, digamos, manifiesta interés en vincularse con la universidad. A veces es difícil, la forma de ingreso, la forma de aplicación, etcétera. Pero yo creo que en la medida en que el país muestra desarrollo, de alguna manera eso atrae el interés desde afuera. A veces viene gente que está interesada precisamente en los conflictos, en los problemas propios de Colombia, y eso, digamos, la universidad también lo puede materializar como una forma de vinculación de lo local con lo global. Y eventualmente, pues yo creo que la formación, como la mencionaba el profesor Jorge también, con una visión de, y también lo mencionaba el profesor, con las emociones y el sentido de compromiso ante problemas como el cambio climático o situaciones que pues básicamente no tienen fronteras, y ya lo sabemos, la biodiversidad, muchos aspectos de lo que estamos viviendo hoy, en la crisis de la democracia, que la vemos también, pues en principio pues realmente nos damos cuenta que respondemos casi como una unidad innecesaria, sin necesidad de estar participando como universidad de muchos otros entornos. Pero sí creo que hay experiencias con vínculos de otras universidades, como la Universidad de Purdue, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia, que obviamente ellos también ante la crisis de no tener estudiantes de China o de India que estén yendo ahora, tratan de abrir sus vínculos para atraer masa crítica a sus universidades. Y pues nosotros nos hemos de alguna manera vinculado con ciertos proyectos en los que hay vínculos directos, programas de intercambio, etcétera. Pero yo creo que todavía la universidad pues es muy en ese sentido, todavía ofrece su núcleo a su comunidad colombiana más que todo. Yo creo que eventualmente eso es un proceso de evolución que se presentará, como menciono, eventualmente cuando las condiciones en el país muestren ese interés para otras sociedades de venir y participar, de pregrados, de posgrados, seguramente también. Hay esfuerzos y hay ejemplos tímidos todavía, pero
Creo que en esa dirección la universidad tiene que abrirse mucho. Creo que nos falta mucho en esa apertura de aceptar esa posibilidad de tener una demanda de otras latitudes. Y eso, pues, lo veremos. Es simplemente, yo creo que es un proceso de evolución. Esperemos que se dé. Sería interesante, desde luego, tener vínculos de ese estilo. No tanto nosotros enviando a nuestros estudiantes, sino recibiendo también gente de afuera, que eso cambia la óptica y la percepción de la sociedad. Gracias, profe. Y eso es bien interesante, ¿cierto? No solo pensar la globalización como un proceso de abrirse y salir, sino de recibir el mundo, de que el mundo venga a la universidad. Es bien, bien, bien chévere eso, bien, bien llamativo. Y para cerrar esta ronda, pues invitar a la profe Melissa. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que también comparto con el profe Julio que yo le habría dado unos minutos más al profe Jorge. Realmente me parece que lo que él pone en términos de compensación y complemento es muy importante, pero bueno, entonces me voy a referir como a 3 puntos en los que, aunque yo no sé, alguna vez en el colegio me dijeron que no se veía bien estar tomando lo que los otros habían dicho, pero creo que cuando el otro dice cosas inteligentes, uno no tendría por qué dárselas de inventivo. Pues yo lo primero que sería es que a mí me parece importante aclarar algo, y es que globalidad, pues hablar de lo global y hablar de lo intercultural no es lo mismo. Es más, hay unas pertenencias epistémicas diferentes de las categorías. Casi que lo intercultural de forma epistemológica hace una crítica a lo global o a los discursos de globalización. En ese sentido, un ejemplo claro, así como la pedagogía de la madre, la licenciatura en pedagogía de la madre tierra que presenta el profe Julio, pues está también la categoría de pedagogía planetaria, que también circula en la Facultad de Educación y que justamente quiere plantearse como digamos, una resistencia también a la idea de globalización. Entonces yo pensaría que eso es importante y que nosotros como una universidad debemos estar muy atentos a eso, como cuáles son las filiaciones epistémicas de las categorías con las que vamos, en este caso, a hacer un proyecto educativo institucional, pero además con las que hablamos, pues es como nuestra responsabilidad al ser un lugar de conocimiento. Entonces yo pensaría que primero no es lo mismo. Veo que nuestras intervenciones, de hecho, y lo celebro, están más enfocadas incluso a lo intercultural, aunque retomemos es como el fenómeno de la globalización, como que nuestros llamados están en ese sentido. Entonces, y en ese punto es por eso que decía que me gustaba mucho eso que estaba planteando el profe Jorge, porque lo planteaba yo creo que en un equilibrio muy oportuno, y es un equilibrio que además está en la historia de la pedagogía. Yo los escuchaba y recordaba que John Dewey en 1902 hablaba de eso. El reto del maestro es, digamos, transmitir a sus estudiantes la cultura del mundo, pero logrando que aquello y el contexto al que ellos pertenecen logre conectarse con esa cultura del mundo. O sea, no podemos renunciar, y como lo decía el profe Pablo en la primera pregunta, a la formación básica de las ciencias básicas. Eso es algo que no podemos renunciar. La cultura del mundo debe seguir, pero conversando entonces con nuestros contextos y en ese punto con aquello que podemos dar. Hay una categoría que a mí me parece que nos sirve mucho para pensar eso, y es la categoría de justicia curricular, y de hecho algunos autores, justamente en una perspectiva intercultural, ya han hecho como una intersección también con la categoría de justicia epistémica. No me voy a extender en ello, pero creo que son cosas que debemos tener ahí como categorías, pues que debemos tener alertas y que nos pueden servir para pensar esto. Y de otro lado, pues a propósito de los asuntos de movilidad, por ejemplo, y de internacionalización, creo que tenemos que estar muy atentos como universidad a no considerar únicamente los factores cuantitativos de esos procesos, que pareciera que también es a lo que la autoevaluación de los programas nos lleva eminentemente, y es que pensamos ese fenómeno en términos cuantitativos, lo que hace que terminemos haciendo lo que el profe Julio decía: estamos más preocupados por salir que por generar ofertas donde las personas puedan venir y aprender de nosotros, ¿cierto? De hecho, hay estudios a propósito de procesos de movilidad, de hecho estudios sobre el programa Erasmus, por ejemplo, que muestran eso. Tenemos muy claro el asunto cuantitativo, pero no el impacto cultural que la movilidad tiene. Entonces yo creo que sería como darle mucha importancia a eso. Con eso cierro. Muchas gracias, profe. No sé si la bendita campana se oye. Yo la oigo. Sí, Asumo que ustedes. yo sí la oigo. Bueno, eso está muy bien. Me da la sensación de que de pronto no, pero bueno, muchas gracias. Profes, bueno. La oímos cuando no estamos hablando. Eso también es probable.
decía que, bueno, hemos conversado un poquitín acerca, pues, como de nuevos contextos, digamos, de innovación como idea, que todavía no como concepto, creería yo, y del reto entonces de la interculturalidad, de la globalidad de nuestros egresados, sí, pero también de la institución como un todo. Para cerrar entonces las preguntas, digamos, que traemos como para provocar la conversación que vendrá más adelante, eh, sería preguntarnos por todo esto, cómo se suma a fortalecer la presencia de la universidad en los territorios. Es un llamado grande y al principio lo mencionaba el profesor Pablo también, una responsabilidad institucional y una promesa que hemos hecho es que queremos hacer presencia e impactar en las subregiones del departamento de Antioquia y de hecho tenemos presencia y figuración en todas las subregiones, pero además tenemos un nombre que a nivel nacional nos hace figurar y a nivel internacional nos está dando ya reconocimiento. Sería como preguntarnos qué va a ocurrir o qué debería ocurrir o qué soñamos que deba ocurrir dentro de nuestros procesos formativos para que nuestra presencia y nuestro impacto en los territorios sea cada vez más significativo. Lo dejo allí para que escuchemos entonces, devolviéndonos a la profe Melissa y arranquemos por allí. Bueno, yo creo que para esto yo me voy a referir como a un punto realmente que es muy concreto, no solo por el tiempo, sino porque creo que a propósito como para ser un poco más propositivos y por la experiencia que hemos tenido en la facultad. Yo creo que para fortalecer la presencia territorial debemos volver a formas en las que históricamente se hizo eso, o se hizo la educación en los territorios. Y en ese punto yo he sido muy cansona en la universidad con esto y casi que como resguardándome en lo que el profesor Fernando Zapata nos ha enseñado, y es volver a los procesos de educación a distancia tradicional, que es la denominación en términos metodológicos, a propósito de metodologías que no usan redes telemáticas, virtualidad, sino que usan otra clase de tecnologías que de hecho tienen mucha presencia en los territorios. Me refiero a la radio y puede ser incluso la televisión. Esto conectando también con lo que decíamos al principio, los estudios sobre la desigualdad y los efectos de la desigualdad que ha tenido la condición pandémica y que además no sabemos hasta cuándo vaya el coletazo de esa situación, ¿cierto? Confirman lo que venimos sospechando en la universidad hace mucho tiempo cuando hemos estado hablando de estas tecnologías. La presencia regional, digamos, si bien es cierto que es muy importante que llevemos el campus allá, y sobre eso creo que el INER ha hablado mucho, entonces no me voy a referir a cosas que hay gente más suficiente para hablar de eso, me voy a referir únicamente a lo que tiene que ver con esa metodología de educación a distancia. Le hemos puesto mucho énfasis a la virtualidad, hemos dado, y creo que es un asunto es nacional más que universitario, como darle mucho énfasis y protagonismo a la virtualidad, pero lo que nos ha mostrado sobre todo esta pandemia es que la virtualidad no llega a todos los territorios ni llega a todas las personas. Incluso con los procesos de educación virtual, lo que tenemos es procesos de desescolarización amplísimos, entre otras porque solemos pensar, y esto está estudiado, ¿cierto? No es una especulación, muchas personas no piensan que la educación de calidad es educación virtual. Entonces, creo que debemos volver a tecnologías que la historia de la educación en este país nos mostró que funcionaron para llegar a los territorios, como la radio, como la televisión, ¿cierto? Entonces, yo haría una apuesta porque pensemos mucho mejor, incluso los materiales escritos, porque pensemos volver, y yo sé que en la universidad esto no suena necesariamente oportuno, no suena innovador, pero hasta qué punto realmente no sería innovador retomar cosas que nosotros sí sabemos, porque es posible hacerlo, que sí sabemos que van a llegar a los territorios. Un ejemplo muy claro es la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Dónde se escucha la emisora cultural? En las regiones. En Medellín poco escuchamos a la emisora, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que una de las estrategias, pues, y para, supongo que mis compañeros van a exponer otras, entonces por eso solo me voy a quedar en ese punto, una de las estrategias para fortalecer nuestra presencia regional y que además abriría una experiencia para pensar de nuevo la educación rural, es retomar experiencias de educación a distancia tradicional, apoyarnos en procesos y en mecanismos que ya tenemos para llegar a los territorios, sabiendo y reconociendo que la virtualidad no necesariamente es la estrategia, y esto incluso los expertos en virtualidad lo saben, ¿cierto?
Entonces, como volver a eso, y tenemos experiencias, yo creo que dan cuenta del éxito de ello, como es la licenciatura en educación básica primaria, que ha llegado a maestros que están en lugares muy alejados y que solo a través de esta metodología es que han podido continuar su formación universitaria, porque eran maestros normalistas que ya se venían desempeñando hace mucho tiempo como maestros, pero por estar en los territorios no podían terminar su licenciatura, y por ello entonces había unas condiciones laborales incluso en contra, a pesar de que estaban haciendo una función que toda la política dice que es muy importante, pero que no se pensaba en esa formación para ellos. Voy a dejar hasta ahí. Gracias, profe Melissa. Y claro que yo esperaba que usted hiciera referencia a la licenciatura, pero yo soy fan de ese modelo y sigo creyendo que con usted, que esa es una ruta necesaria y que tendríamos que explorarla con mucha más, digamos, con más claridad para la universidad, que nuestra única forma de llegar a las regiones, o hemos llegado de algunas formas y habrá otras formas, y esta es una forma que usted desde la experiencia sabe el impacto que alcanza a tener. Entonces, no, pues agradecerle que haya hecho mención, porque si no lo mencionaba usted, lo mencionaba yo ya lo tenía allí para conversar. Profe Jorge Antonio, ¿usted qué nos cuenta de este asunto de fortalecer nuestra presencia en las regiones? Bueno, en primer lugar, yo pienso que la universidad tal como la tenemos es el resultado de un proceso que ha llevado al crecimiento de la asimetría en la sociedad, las pequeñas colonizaciones que resultan de las relaciones entre el centro y la periferia. La universidad ha sido parte de ese proceso, así como muchos de nosotros emigramos a lugares lejanos para estar en centros de desarrollo académico. En nuestro medio, las universidades están en los centros de desarrollo académico y hay una depauperación de las regiones más lejanas que son periféricas. Eso pasa tanto dentro de las ciudades como dentro de las regiones. De modo que la universidad debería tratar de compensar esa forma asimétrica de crecimiento que ha tenido y de hacer un énfasis mayor en las universidades como centros culturales en las regiones alejadas. Eso no implica echar a perder lo que ya se ha logrado con las formas de comunicación desarrolladas por la tecnología, lo que estaba explicando la profesora Melissa, y las nuevas formas que tienen que ver con unas redes todavía que no han logrado una expansión tan capilar como la radio y la televisión, e incluso con el desarrollo del uso de la escritura, ya que en las regiones no hay bibliotecas. Las bibliotecas que hay, cuando las hay, son muy pobres, e incluso las bibliotecas universitarias de nuestro medio hasta hace poco eran sumamente pobres. Entonces yo creo que tenemos que hacer una presencia mayor de la universidad en las regiones, una presencia mayor de la lectura en las regiones y un aprovechamiento de las formas contemporáneas desarrolladas por la técnica para complementar este trabajo. Pero sí se requiere que las universidades inviertan en el proceso que ha llevado al crecimiento de la asimetría. Y aquí, en este punto, es donde yo vinculo la situación con los esfuerzos para la construcción de la paz, porque el crecimiento de la violencia tiene que ver justamente con ese desarrollo asimétrico de nuestra sociedad. Por eso la principal ampliación que debe hacer la universidad es hacia las regiones y las periferias del país, más que pensarse como una multilatina que a su vez coloniza a los países cercanos y un poco más lejanos. Debe estar abierta a esa relación, pero no debe considerar que ese es un énfasis prioritario. Bueno, yo creo que ese es como el punto central de lo que quería decir con esta cuarta pregunta. Muchas gracias, profesor. Profesor Pablo, lo escuchamos. Sí, gracias. Sí, seguiría en la línea que plantea Jorge Antonio, de que es fundamental definir realmente qué es lo que queremos como universidad
y no ser una universidad para el mundo, o sea, no definir el propósito de la universidad ahí, sino una institución que dé respuesta a las necesidades, a las demandas del territorio. Yo ahí he planteado en otros escenarios un modelo de universidad que se llama la Universidad Insignia, que fue el inicio de gran parte del sistema de educación estatal norteamericano. Los estados formaron sus instituciones de educación superior a finales del siglo XIX pensando en las necesidades de los territorios. Creo que eso nos hace falta, es construir una agenda realmente de la universidad para el territorio, porque eso no se ha hecho en Colombia. O sea, las instituciones de educación superior, las universidades, se construyen muchas veces pensando en esas necesidades particulares de las regiones, pero rápidamente saltan a tratar de ser instituciones que compiten en el ámbito no solo nacional, sino internacional. Entonces creo que ese es un error. Es necesario precisamente identificar cuáles son las necesidades y que, como dice Jorge Antonio, están vinculadas fundamentalmente al tema de equidad, de justicia social. Creo que ese es un elemento clave al cual es necesario apostarle y pensarlo, construir una agenda de una universidad insignia para el territorio antioqueño, básicamente, e identificar cuáles son esas necesidades particulares. Y ahí yo complementaría con el tema de las nuevas tecnologías, aunque comparto que es necesario, como dice Melissa, acoger o retomar estrategias que han sido exitosas en el tema formativo, creo que también en este momento existe, pues el desarrollo tecnológico nos permite tener nuevas alternativas, no necesariamente en el tema de formación, pero por ejemplo el tema de la telesalud. La telesalud hoy es fundamental para ofrecer una equidad social. Y esto para esto se requiere fundamentalmente un desarrollo tecnológico fuerte en todo el tema de las comunicaciones, del Internet y de nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones que permitan llevar esa telesalud a todos los territorios por lo menos, no solo de Antioquia, sino de todo el país. Y creo que ese es un papel fundamental de lo que se podría ser una universidad insignia para el territorio. Muchas gracias, profesor. Y para cerrar, pues, esta cuarta ronda de preguntas, escuchar al profesor Julio Cañón. Gracias. Bueno, se ha dicho, los profes han manifestado puntos muy interesantes y tal vez la pregunta abre posibilidades para, no digo una confrontación, sino tal vez una discusión posiblemente en este tema. Yo creo que todos los puntos son válidos, pero en el sentido de la universidad ha apostado básicamente por hacer la presencia en las regiones con infraestructura. O sea, básicamente tenemos sedes ya en la universidad, no están completamente dotadas en muchos casos. Se planteó inicialmente como un proyecto político de las gobernaciones que forzaron esa entrada, digamos, con infraestructura incompleta. Y eso también puede ser un problema serio cuando uno dice, bueno, la institución hace presencia, es un polo de desarrollo, indudablemente, es vista con ojos positivos en las regiones, indudablemente. En la medida que tengan autonomía, sería más interesante. O sea, que las sedes realmente tengan esa autonomía para que, como dice el profesor Pablo, como dice Melissa o como dice el profesor Jorge, no sea una colonización del centro, que sigue siendo un control prácticamente desde las facultades y desde la universidad en la sede central, sino que tuvieran la autonomía para manejar de alguna manera sus programas, mirar cuáles son las verdaderas necesidades, poder vincular estudiantes que hagan sus posgrados también y eventualmente sean, digamos, forjadores en la propia región. Yo creo que eso falta, es decir, yo creo que ya en términos de infraestructura se hizo el esfuerzo, ya las gobernaciones lograron manifestarse y obviamente la parte que quieren mostrar, ahora la universidad tiene que sostener programas que pueden ser muy costosos, pero permitiendo esa cierta autonomía, entendiendo que la movilidad es importante y que la gente puede querer venir a la ciudad de Medellín simplemente por el legítimo interés de estar aquí en campus,
La universidad misma, cuando uno mira, sopesa los estudiantes o mira los estudiantes vienen de regiones como Nariño, muchos de Córdoba, de otras regiones del país. O sea, los estudiantes que están en la institución, en el campus central, no son todos de Medellín y por lo menos en ingeniería hay una variedad de estudiantes que vienen de todo el país. Y en los posgrados nos hemos dado cuenta del poder de la virtualidad también. Es decir, hemos abierto programas como gestión ambiental, por ejemplo, que atraen a la gente de todo el país y están resolviendo problemas de todo el país. Entonces, eso también es algo para tener en cuenta que pues, no solo pensar en la región antioqueña como insignia, como bien lo menciona el profesor Pablo, y que es legítimo, sino entender que la universidad también es atractiva para regiones como la Amazonía, como Paz, como la región de Nariño, como la región de la costa, en La Guajira. Tenemos muchos vínculos y ese reconocimiento de que es una universidad nacional en realidad, por lo menos en este nivel y en este estado en el que estamos nosotros, es una universidad ya de estilo nacional. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Entonces rescataría eso y por eso digo que estaba como en contradicción un poco con lo que dice Melissa. Yo creo que la virtualidad como medio de permitir el ingreso y la facilidad para vincularse a las gentes de cualquier parte del país es fenomenal. Pero, pero recojo también algo que dijo el profe Jorge y lo hemos dicho en las preguntas anteriores, y es la experimentación. Es decir, esto no es una cuestión de, miren, no, ya está escrito o este es el mejor método para hacerlo. Yo creo que es experimentar y eventualmente decir, mire, aquí fallamos, ¿por qué fallamos? Aquí logramos, tuvimos éxito, ¿por qué tuvimos éxito? Y recoger esas experiencias y fortalecerlas es un paso importante dentro del proceso hacia, digamos, la apertura de la universidad, más allá de las fronteras de un campus físico, sea este donde esté localizado. Muchas gracias, profe. Yo, bueno, he dejado de lado mencionar pues, una última cosa, perdóname, claro, solo claro, un elemento, sí. No me ha sonado la campana, entonces esto, mira, yo recuerdo con la administración anterior, uno de los motos que tenía, uno de los motivos era que iba a separar, por ejemplo, ingenierías del campus. Iba a sacar a ciencias exactas e ingeniería del campus y iba a ofrecer pues, un nuevo sitio. Normalmente son esos sitios que dejan los gobernadores porque no sirven ya, porque están caducos, porque lo que sea. Esa es la infraestructura que nosotros tenemos para hacer educación después. Pero bueno, que nos iban a buscar un sitio, nos iban a sacar. Y yo creo que esa es una situación interesante. Yo creo que hablando de el hecho de tener un campus que está integrado tiene sus ventajas y desventajas, pero yo creo que más ventajas que desventajas. El hecho de estar todos integrados en un campus, todas las ciencias, nos convoca, digamos, a entendernos un poquito mejor, a tener una sensibilidad social mejor. Tal vez esa idea de atomización a veces de programas o de facultades o de querer estar independientes, lo que hace es desviarnos un poco o alejarnos un poco de esa visión, esa sensibilidad de la que hablaba el profesor Pablo sobre las realidades nacionales. Entonces uno puede realmente, si se separa las facultades, por ejemplo, uno podría estar como en el nivel de la NASA, pero y eso, digamos, cuando lo miras al otro lado dices, bueno, pero en un país que tiene tantas contradicciones, si no hay esa sensibilidad de parte de todos de la universidad como un elemento integrador de todo ese conocimiento, se pierde mucho. Entonces quería simplemente dejarlo porque es como anecdotario de, se pensó y seguramente se piensa todavía que el campus ya está muy pequeño, que ya no da capacidad, que mejor llevemos todos estos programas o esta facultad o todo este núcleo a otro campus. Y bueno, ese tipo de cosas también son políticas. Finalmente uno dice, la decisión que tomemos nos va a llevar por distintos caminos y ese podría, digamos, implicar especialización de conocimientos, dificultad de integración de disciplinas que también tendríamos que sopesar en su momento. Gracias, ya era solo esa. No, claro, Julio, nuevamente gracias y me agrada también la idea, muy bonita la idea de o recordarnos a todos que la universidad no queda dentro del campus, ¿cierto? Que nos debemos estar hacia afuera, que la universidad tiene la responsabilidad de irse hacia afuera y de proyectarse afuera de sus muros, donde quiera que esté, ¿cierto? Con este asunto de que hacemos presencia en todas las sedes y seccionales, en todas las subregiones del departamento, perdón, pues pensarnos como más allá de los muros de la institución, donde quiera que estemos. Yo a continuación le quiero ceder a cada uno de ustedes la palabra, otra ronda, digamos más bien libre, para que los temas que acabamos de mencionar se profundicen, aprovechen el momento para profundizar en alguna de estas ideas.
Y antes de darle pues como la palabra al público y recordarle a las personas que están asistiendo que pueden hacer sus comentarios a través del chat, a través del enlace de preguntas y respuestas, o más adelante haremos un espacito para levantar la mano y conversar también a través del micrófono. Entonces decía, cada uno de ustedes pues cederle la palabra también durante otros 3 minutos para que cierren las ideas que consideren que se les quedaron empezadas o profundicen algunos de los temas que tendrían por ajustar. En este sentido, es una participación libre y partiría por darle la palabra al profesor Pablo para que pues aproveche este espacito para contarnos qué fue lo que no nos alcanzó a decir en las primeras rondas. Gracias, Alejandro. Sí, a ver, yo insistiría particularmente en cuáles son como los propósitos finalmente de la universidad, la razón de ser. Recogería, pues a partir de reflexiones e incluso de lo que hemos aquí escuchado y discutido, mm, fundamentalmente esa formación humanista. Creo que eh, lo que implica esto es pues mucho de lo que se ha dicho de la formación crítica, de la búsqueda de la equidad, de la justicia social, de utilizar el conocimiento finalmente en pos del bienestar de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino en general de los seres vivos y del planeta, que para eso es necesario el proceso de no solo de la generación de conocimiento, del aporte o de la construcción de nuevo conocimiento, sino del proceso de aplicar, de llevar ese conocimiento a, a nuevas formas de actuación, pues finalmente la innovación, pero que esa innovación tiene que ser de alguna manera contextualizada, no puede ser tomada de forma acrítica. Y el otro elemento, pues que yo creo que pues, no se ha discutido a profundidad, pero que no podemos dejar de lado, tiene que ver precisamente con la universidad como líder en la construcción de conocimiento. O sea, no podemos renunciar a la universidad como un elemento de la construcción del conocimiento de la humanidad a partir de las diferentes versiones o distintas aproximaciones a esa construcción, no solamente del punto de vista científico, por supuesto, en el cual la universidad tiene un papel histórico, sino también el recoger lo que las diferentes comunidades tienen que decir acerca de esa construcción, de formas de relacionamiento finalmente de diferentes entornos con ese conocimiento. Así que yo insistiría en lo que pues muchos denominan el diálogo de saberes como una forma que permita a la universidad construir ser referente, no solo local, sino nacional e incluso internacional. Creo que insistiría en esos dos elementos, el tema formativo, la formación crítica, pero la universidad como elemento clave de la construcción de conocimiento para la humanidad. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Profe Melissa, tu tiempo libre para lo que nos quieras contar. Gracias, profe. Bueno, yo como que estaba aquí mientras señalabas como esa última intervención decidiendo sobre qué aspecto clave y cómo discutir más. Y realmente concluyo que hay algo que siento que le hemos coqueteado esta horita y 15 minutos a la idea, pero que de pronto no hemos concretado, y es, creo que nosotros debemos insistir en la universidad como un proyecto público, no solo por nuestro carácter de universidad pública, sino que creo que es una gran necesidad y siento que todas las unidades académicas lidiamos con eso, lidiamos con profesores, con proyectos que terminan siendo proyectos personales, y eso yo creo que nos ha hecho mucho daño como universidad, le hace daño a nuestros estudiantes, le hace daño a nuestros profesores, incluso a nuestras formas de seleccionar profesores, ¿cierto? Entonces, casi que estos minutos de fama, de tiempo libre, yo quiero como ser muy enfática y vehemente con eso.
Y me agrada mucho cuando el profe Pablo es tan claro de, bueno, ¿qué universidad queremos ser? Vamos a las regiones, ¿qué queremos para ir a las regiones? O sea, como hacernos esas preguntas de fondo, que siento que además los estatutos de la universidad tienen muchas respuestas, ¿cierto? Como que la misma historia de nuestra universidad tiene respuestas en ello, pero hay que hacer esa pregunta. Y por eso pienso, hay que volver a la idea de la universidad como un proyecto público. ¿Qué significa ser una universidad? ¿Qué significa ser una universidad en este país? ¿Qué significa? Porque el profe Julio lo dice muy bien, él decía que estaba confrontando, pero me convenció en muchas cosas, y es que somos una universidad de impacto nacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ser una universidad? ¿Qué significa ser una universidad en este país? ¿Y qué significa ser una universidad pública? Y que como tal debe asumir que es un proyecto público, no somos proyectos personales de todos los miembros que somos. Lo universitario implica unas reflexiones distintas, ¿cierto? Entonces, en esa medida, y eso implica que somos diferentes, que vamos a confrontar, que tenemos que aprender a confrontarnos, ese también es el espíritu de la ciencia, estar dispuestos a discutir y estar dispuestos a discutir en la diferencia. Y que esa es también la condición política, en lo que somos iguales es en que somos distintos y debemos saber cómo vivir en esa diferencia. Entonces, y por eso pues también como yo comparto que a mí me gusta mucho que nuestro campus incluya tantos saberes, eso creo que a los que pasamos por la universidad en estudios de pregrado nos generó unas diferencias y vivimos la universidad diferente. Entonces, yo creo que yo llamaría la atención sobre eso y creo que es lo que nos tenemos que tomar muy en serio. Creo que hay muchos problemas de nuestra universidad que tienen que ver con el hecho de que hemos asumido la universidad como proyectos personales, como hemos asumido la docencia universitaria o la extensión como proyectos personales y somos un proyecto público y ello implica una responsabilidad social y que además no está en el vacío, está en un país como el nuestro, tremendamente atacado por condiciones de desigualdad, por el conflicto, o sea, somos un país que ha sufrido muchísimo, también ha aprendido mucho y también hemos podido hacer memoria en medio del sufrimiento, pero tenemos que tomarnos en serio que un proyecto público es muy necesario en un contexto como el nuestro. Entonces, yo llamaría la atención sobre eso. Creo que todos coqueteamos un poco con esa idea, cuando hablábamos de la relación con lo global, pero con lo territorial, con la importancia de tomarnos en serio un proyecto de universidad. Entonces, yo lo cerraría como con esa idea. Y lo que ello implica, otra cosa que me parece que se anuda ahí, y es una expresión que usa Derrida para hablar de la universidad, y es una universidad que dice sin condición. Creo que también eso es una de las cosas que tendríamos que tener presente, de vernos a la responsabilidad social, a la producción de conocimiento, poder decir sin condición, esa condición que nos ponen ciertas condiciones de política internacional, pero que podamos entonces aportar a ello, a un proyecto de sociedad, a un proyecto público. Gracias. Muchas gracias. Me demoré más, gracias. perdón. No, no importa. No importa porque es muy rico escucharlos a todos. Profe Julio, tu tiempo libre, antes de pasar de pronto a recoger los comentarios del público. Gracias. Pues muy encantado de escuchar a mis colegas. Y ese primer elemento quisiera rescatarlo. Ese pensar críticamente tiene varias connotaciones. La primera es que yo creo en realidad, como decía la profesora Melissa y en parte también el profesor Pablo, es una actividad que hacemos poco. Voy a clarificar el porqué. Mucha de nuestra actividad se va en la instrucción. Hacemos instrucción, una transferencia efectiva de conocimiento, pero realmente creo que el ejercicio de pensar es difícil. Implica ese trabajo de reconocimiento del otro, como decía la profesora, de aprender a confrontarse. Y nosotros también, como decía la profesora, que estoy totalmente de acuerdo y me gustó mucho su apreciación, en el concepto del proyecto público hemos optado por la individualización o individuación, si se quiere, grandes éxitos personales, algunos, otros no tan exitosos, pero el punto es que el pensar es algo que la universidad debe rescatar. Y yo creo que es algo que ese va a ser un signo distintivo con respecto a los tiempos que corren y los que vendrán y los que siempre estarán. Es ese espacio para el pensamiento que no lo tiene una empresa, una industria, un parque,
un sitio abierto, una biblioteca, ¿no? Es el sitio donde pensar significa hablar con otros y darse cuenta que uno se equivoca, de que no ha pensado todo lo que tiene que pensar, de que eventualmente evoluciona en su pensamiento. Otra arista que tiene que ver con eso es que al pensar críticamente, y nosotros lo sabemos porque es un país muy complicado, es que eso es riesgoso. O sea, realmente tener una posición crítica sobre las cosas en este país es debido a muerte, digámoslo así. O sea, en realidad, si uno realmente es un pensador crítico, sabe que expone su vida no solamente a la confrontación verbal con otros, sino posiblemente a una situación muy riesgosa. Entonces, la universidad tiene la memoria de eso. Precisamente su historial nos muestra que es difícil. Los que han sido líderes y han tomado esos riesgos, pues sabemos algunos, la historia nos muestra pues, que no ha sido un final feliz para muchos en el término individual. Creo que este ejercicio que nos pusieron con esta charla me motivó mucho porque me daba cuenta que no pensar, o sea, realmente tuvimos que leer mucho, yo creo que nos pusimos como en la tarea de decir, bueno, miremos qué está pasando en el mundo, qué está sucediendo, y pensar en la universidad es algo, dentro de ese pensamiento general es, bueno, ¿cómo es la universidad? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo la proyectamos? Y eso, finalmente, pues, para mencionar algo que y es la evolución que tenemos nosotros también como personas dentro de la institución. Para nosotros, pues para muchos es la vida completa académica prácticamente. Como decía Melissa, pues si estaba en el pregrado, ahora es la profesora, eventualmente pues también en los cargos administrativos, etcétera. Es toda la vida en la institución, pero uno también evoluciona. Entonces yo creo que posiblemente, y yo creo que era lo que tenía el profesor Jorge y Pablo en mente cuando dijeron, bueno, tratemos de equilibrar aquí pensamientos, digamos, de profesores que han tenido mucho tiempo en la universidad, profesores que pronto están en la mitad de su proceso de evolución de pensamiento, como nosotros, diría yo, y posiblemente incluso ojalá con personas que estuvieran recién ingresando a la universidad en ese contexto. Y es darse cuenta que uno evoluciona. Entonces, por ejemplo, si volvemos a hacer este conversatorio quizás en 2 años, sería muy distinta tal vez la respuesta, la forma de aproximarnos. Uno mismo nota en las clases, cuando uno dice, mire, a veces yo lo digo medio en broma, medio en serio con los estudiantes. Al principio uno como joven llena los tableros de ecuaciones. Yo soy del área de ingeniería, bueno, entonces uno demuestra que sabe. Dice, mire, aquí está todo esto. Pasa el tiempo y se da cuenta que no sabe primero que todo. Entonces dice, bueno, ya empieza como a hablar un poquito de la vida, les cuenta sus cosas. Entonces la clase es un 50-50 por ahí en la mitad del proceso. Y hacia el final casi que uno diría la clase solamente contándole lo que ha pasado de la vida, qué es lo que ellos no saben de la vida. Y finalmente por ahí una ecuación en un tablero. Entonces hay una evolución, obviamente esto es un esquema cómico, pero la idea es esa evolución en la que uno dice, mire, algo que la universidad tiene que no tiene otro espacio es el garante de ese conocimiento, como decía el profesor Pablo. Y los profesores debemos ser responsables con ese conocimiento. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, y lo hace uno eventualmente cuando les pregunta a los chicos en clase, a pesar de tener la tecnología, el internet, el supuesto acceso a todo el conocimiento, y la verdad es que es muy poco efectivo. O sea, lo que uno nota es que es la historia, y por eso también, para cerrar este contexto, Alejandro, y no decir más, es memorias de futuro. Y es decir, nosotros los profesores en particular, tenemos esa responsabilidad de mostrarle a los que van ingresando en la universidad ese cúmulo de cosas que han pasado, incluso antes de que nosotros llegáramos, etcétera. Toda esa memoria que está es responsabilidad de todos nosotros mantenerla, porque eso es lo que hace la diferencia finalmente. Una clase grabada con el texto, con toda la cuestión técnica muy bien desarrollada es maravillosa, pero entonces uno no le puede decir a los estudiantes, mire, por ejemplo, aquí los deslizamientos han acabado con pueblos toda la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Que seguimos bajo esta situación, digamos, de deslizamientos y tragedias y desastres, y con la inundación, si es algo que pasa todos los años. Es increíble que la gente, por ejemplo, no tiene memoria de 3 años, 4 años de para atrás. Entonces, somos nosotros los que de alguna manera consolidamos todo ese proceso. Y por eso la validez también la importancia de la generación, o sea, de realmente evolucionar con la institución y llegar a ese final en el que decimos nosotros, pues posiblemente podemos ver con otra óptica lo que está pasando alrededor. Eso es básicamente como lo que quería dejar el mensaje. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Y para cerrar esta ronda de participación abierta, pues escuchar al profesor Jorge Antonio. Luego tendremos participaciones del público si alguien quiere hacer algún comentario o alguna intervención. Profe Jorge Antonio. Gracias. Voy a
presentar algunas ideas fragmentarias que me quedaron separadas en las intervenciones iniciales. Primero, que la formación en la universidad siempre tiene como horizonte una concepción de qué es una vida buena. Eso me parece que es muy importante y sobre todo teniendo en cuenta que la universidad está trabajando en un plan educativo, en la exposición de un programa de educación. Eh, paradójicamente, paradójicamente, por lo que después ha significado socialmente el movimiento positivista, los fundadores de ese movimiento que escribieron un manifiesto hacían mucho énfasis en que ellos lo que estaban buscando ante todo no era un movimiento solamente para científicos, sino un movimiento que tuviera relación con la vida de la sociedad. Y lo expresaban a través de un término que en filosofía es un término técnico en la ética y que no es muy difundido ampliamente, que es el término de eudemonía, y que ha sido traducido como la búsqueda de la felicidad, pero no es un término, digamos, dominantemente hedonista, pero que sí se refiere a la calidad de vida y al disfrute de la calidad de vida, pero es más integral que una concepción en términos generales meramente hedonista. De modo que la formación en la universidad y en la educación en general debe tener un horizonte que contemple un acercamiento, una imagen, más que una definición de qué es tener una vida buena. En segundo lugar, me parece muy importante dentro del trabajo de formación que hace la universidad, la búsqueda de complementación o de atenuación del individualismo liberal y del egoísmo, con una formación que incentive el trabajo en equipo y enseñe a trabajar en equipo cuáles son las habilidades que se requieren. Por ejemplo, hay que saber callar en determinado momento, hay que considerar críticamente las propias ideas eh, y esa es una formación para el trabajo en equipo y eso tiene que ver con lo que aprenden los cantantes cuando aprenden a cantar en coro y los danzadores cuando aprenden a hacer coreografía. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la importancia de la biodiversidad. Y biodiversidad lo pongo al crecimiento de la idea de productividad. La biodiversidad y yo la asocio a la riqueza y uno de sus efectos importantes es la sostenibilidad, porque la diversidad hace más sostenible, en el caso de la biología, las formas de vida de los ecosistemas y en el caso de la cultura hay un proceso semejante. El último punto que quisiera resaltar es la relación con la lengua propia. Eh, para los países que han llegado a ser minorías lingüísticas como Italia y Alemania, la calidad del uso de la lengua propia es muy importante. Incluso los maestros de lengua saben que el conocimiento de la propia lengua es uno de los insumos imprescindibles para poder enseñar otra lengua. Entonces, el cultivo de la lengua natural como base, porque hoy en día en la vida académica parece que es necesario, es como si fuera necesario tener vergüenza de la propia lengua para hablar y escribir. Termino ahí. Muchas gracias, profesor. Bueno, hay mucho que recoger y hay mucho que reflexionar y volver a pensar acerca de todo lo que se acaba de escuchar. Yo voy a, pues nuevamente a agradecerles que hayan ustedes accedido a participar de este espaciecito, que a mí se me antojó ya muy corto porque el tiempo se nos está ya agotando. Y creería que hace falta muchos encuentros como este para que sigamos pensando.
pensando el futuro de los procesos formativos en la universidad. Sin embargo, quedan muchas, digamos, muchos asuntos por retomar más adelante y muchas lecciones aprendidas del solo hecho de escucharlos a ustedes. Por lo menos para mí es un disfrute haberlos podido encontrar en este momento a ustedes cuatro. Les agradezco infinitamente. Iba a señalar que, bueno, tenemos un ratico para que si hay alguna intervención de alguien del público, pues nos lo hagan saber y a través de pronto del chat y el espacio de preguntas y respuestas, pues nos comenten sus inquietudes. En el espacio de preguntas hay un par de comentarios de dos profesoras que no sé si quisieran la profesora Mariela y la profesora Marta Inés de pronto hacerlos públicos. Yo voy a sugerir si les podemos abrir el micrófono para darles un minutico a cada una que nos hagan sus comentarios o nos suelten sus preguntas y luego volvemos con los ponentes a ver qué pueden de pronto conversar frente a estas preguntas. No sé si Nicolás le puede abrir el micrófono a la profe Mariela. Tampoco sé si la profe Mariela quiera hacer de viva voz su comentario, pero está lo que hay ahí en el chat, me gustaría escuchárselo decir. Así que, profe Mariela, si está por ahí, me gustaría escucharla. Gracias. ¿Ya está activa? Así. Sí, señora, ya estás. Bueno, a mí realmente me da hasta temor hacer la pregunta en voz alta con semejantes maestros y la maestra Melissa. Pero ya mucho de lo que he escuchado se me aproxima a la inquietud, la pregunta que había planteado en términos de, al soñar la universidad, también es necesario pensar cuáles son las crisis de la educación, las crisis sociales, las crisis mismas de la Universidad Boaventura de Sousa. Cuando habla de la Universidad para el siglo XXI, él menciona 3 grandes crisis de la universidad pública en América Latina. Una es la de hegemonía, la cual relaciona con contradicciones acerca de las funciones de la universidad. Otra es la crisis de legitimidad. Ahí habla de desigualdades y de una jerarquía de saberes. Y por último, una crisis institucional en la pérdida de autonomía, ¿cierto? Que se ha supeditado a las demandas de la eficiencia. Yo he escuchado lo que han planteado y relaciono muchísimo con estas crisis de la universidad. Pensaría preguntarles para ustedes cuáles son esas principales crisis que tiene nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, y sumaría una inquietud muy grande pensando el hacia adentro de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo podríamos abordar, aprender, construir frente a la crisis de convivencia, de diálogo y paz hacia el interior de nuestra universidad? Y muchísimas gracias, queridos profesores y profesoras. Gracias, profe Mariela. Entonces, bueno, la pregunta está ahí y es cuáles son, entendí como cuáles las crisis centrales que cada uno de ustedes considera retos que la universidad tiene por afrontar y por, de alguna manera, digamos, resolver, por lo menos a través del diálogo, que es lo que hemos venido hablando. Sería darle la palabra a cualquiera de ustedes cuatro para conversar sobre las crisis de la universidad que identifican como retos. Profes, quien quiera hablar y en este sentido, el Julio primero que alce la mano. levantando Alzando la manito. Ah, bueno, listo. Profe Julio, adelante tú. No, Adelante tú y luego Melissa. Bueno, escuchemos a Julio. Gracias, profesora Mariela, por la pregunta. De hecho, el que estaba asustado era yo, por ejemplo, porque sé que muchos de los que están aquí asistentes son parte de la mesa permanente del currículo, o sea, saben mucho más de lo que uno está hablando. Creo que nosotros tratamos de enfocar parte de la discusión en el tema del currículo, porque pues, es lo que convoca más como en el tema del conversatorio, pero indudablemente esto que señalas, primero, son totalmente válidos estos puntos que estás recogiendo de Boaventura, de Sousa. Y yo agregaría, pues, en este momento particularmente, la crisis financiera a la que se le ha venido, se sabe que va a pasar, que teníamos una situación complicada.
desde hace muchos años por culpa de un desfinanciamiento desde el gobierno y también porque la universidad pues ha apostado por alternativas, hablando de las sedes y de todo este trabajo que requieren muchos recursos. Entonces al final de cuentas, y también la expansión que obligó el gobierno en algún momento de la demanda para la universidad en términos de cupos, mira que todos esos elementos que tienen que ver con la pérdida de autonomía de la que hablas ahí, a raíz de las cuantificaciones o el efectivismo que buscan ciertos gobiernos. El hecho es que la universidad, por ejemplo, aumenta los niveles de deserción cuando duplica la capacidad, y eso es lógico. Si está diseñada para manejar 30 estudiantes, salones de 30 estudiantes, por ejemplo, y eventualmente le llegan 60, pues es lógico que esos 30 extras van a empezar a tener problemas. Entonces, los niveles de deserción aumentan y es lógico que eso va a suceder cuando se aumenta el cupo, pero se mantiene la misma infraestructura. Cosa que puede, digamos, hoy en día con tal vez las tecnologías puede cambiar un poco ese aspecto, pero esa es una crisis, o sea, la crisis de financiamiento que tenemos que afrontar y es la que en este momento más va a regir. A mí me late que parte del hecho de no haber abierto cupos no es tan inocente. Yo creo que va en dirección de esto, de alguna manera reducir costos, y eso habrá que discutirlo, habrá muchos espacios para discutir ese aspecto, pero indudablemente que una institución que no tiene recursos, pues por más interés que tenga en apoyar todos sus esfuerzos, por ejemplo, en lograr esa educación de calidad, yo he visto mucho, digamos, el interés, y se dice y se plantea en muchos escenarios, que enseñamos basados en problemas, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira ese ideal y dice, no, es que la universidad basada en problemas, en investigación, pero tiene cursos enormes, los profesores los laboratorios no tienen capacidad para atender toda esa demanda, entonces, eventualmente, todo eso riñe con un propósito de formación que uno busca. Entonces, buscar la calidad grande implica números pequeños, pero esta es una universidad que se debe a una comunidad muy grande, entonces eso también afecta el concepto de la calidad eventualmente. Y sin recursos, pues no, evidentemente que eso limita cualquier posibilidad de éxito a futuro. Ese es un punto que quisiera dejar, y quería tomar la palabra primero porque sé que los profes tienen muchos más elementos para decir, pero para mí ese en este momento es el que define, es como el iceberg del Titanic, ¿no? La universidad se está moviendo, lo han visto desde hace rato, le dijeron, mire, desvíese porque esa vaina va a chocar contra eso, no sabemos qué va a pasar, y nos chocamos, ya nos chocamos. Entonces estamos ahí en este momento, empezamos con las cátedras, seguramente ya nos están diciendo, no, aumenten sus planes de trabajo con más cursos, porque es que necesitamos meter todos los cursos ahí para que reduzcamos el efecto, y eventualmente eso puede cambiar toda la intención, la configuración, el deseo, digamos, de diferentes visiones de la universidad por esa carencia. Vale, gracias, profe. No sé si, creo que Melissa era la que iba a hablar, o alguno de los otros tres profes quería Yo tomarse la abrí el palabra. micrófono para decir que el profe Julio quería tomar la palabra, pero voy a decir una cosa pero pequeña. ya entrados en esto. Sí, ya involucrada. Yo coincido, yo estoy segura que el profe Pablo y el profe Jorge tendrán como un diagnóstico mucho más preciso de esto que nos pregunta Mariela. Hola, Mariela. Coincido pues con esas crisis que plantea retomando Aventura, pero yo creo que, y lo que el profe Julio también nos muestra, creo que el asunto de la financiación pues, y de la crisis financiera tiene que ver también con el paradigma de lo público y el hecho de que la educación superior en este país no es un derecho. Mientras no tengamos un enfoque, pues, y es creo lo que puedo hablar también desde mi formación, desde mis temas de trabajo, mientras la educación superior no sea un derecho, sigue estando sometida a las dinámicas de mercado y en esa medida entonces es el mérito, por ejemplo, lo que se impone, y por eso será muy difícil pensar unos procesos de admisión universales, por ejemplo. El profesor Fernando Atria tiene un texto que se titula Derechos Sociales y Educación, un nuevo paradigma de lo público, y él justamente plantea dentro de esos elementos que una de las tensiones es el acceso. Cuando la educación superior está mercantilizada, ¿cómo es el acceso? Y es por mérito, como es en nuestro caso. Entonces creo que la crisis financiera tiene también con eso, con el hecho de que el enfoque de derechos no nos llega en el país hasta la educación superior, se nos queda muy limitado en ciertos aspectos, y esto incluso Mariela sabe más. Entonces asuntos que tienen que ver con la diversidad, con la permanencia, con la accesibilidad, son paliativos
que terminamos haciendo, ¿cierto? Y que de hecho creo que nuestra universidad lo hace lo mejor que puede, pero que sabemos que podríamos tener una apuesta mucho más generosa, robusta en este sentido. Entonces, yo pensaría que esa es una, y por eso también como mi llamado ahorita de la universidad como proyecto público, creo que tiene que ver con esto, con estas condiciones estructurales y jurídicas sobre la regulación de la educación, pero creo que otro es el problema ético y político de lo público. Yo pensaría, yo no sé si eso es en sentido estricto una crisis, pues yo pensaría que sí, pero quiero pensarlo más, y es que yo sí creo que en la universidad tenemos proyectos individuales circulando. Entonces creo que eso también es un asunto que nos afecta muchísimo. Y yo dejaría hasta ahí porque, reitero, estoy segura que el profe Pablo y el profe Jorge tienen como unas nociones mucho más fuertes que yo en este sentido. Bueno, muchas gracias, profe. Y sí, no sé si Pablo o Jorge quieren intervenir en este ratico que nos queda. Bueno, sí, un par de anotaciones. La crisis fundamental que yo evidencio, no solo en la universidad, sino en general la sociedad, tiene que ver con algo que decía Jorge Antonio, el individualismo. Ese liberalismo llevado al extremo, tanto pues en lo social, en las relaciones humanas y en lo económico, creo que es un factor que explica en gran medida, por ejemplo, esa crisis económica y otra serie de situaciones. Creo que eso es un elemento que está ahí, que se profundiza y que, como dice Melissa, no es que circulen algunos proyectos individuales. No, la universidad se está construyendo alrededor de esos proyectos de ciertos individuos y creo que eso le está haciendo demasiado daño a la institución. Pero hay un elemento adicional que quisiera llamar la atención y es la corrupción. Creo que esa es otra de las grandes crisis, no solo en la sociedad, así como el individualismo, sino también en la educación superior. Asistimos a una serie de situaciones claras tanto en el país como en muchas otras partes del mundo, donde esa cultura del buscar el enriquecimiento rápido o el control o el poder se ajusta básicamente a esas prácticas corruptas. Y creo que ese es lo que sería una antítesis de la universidad. Así que quiero dejarlo ahí también como un elemento de crisis que hoy al cual se asistía, al cual pues muchos de esos pensadores de la universidad nos llaman la atención. Gracias, profe. No sé si el profe Jorge tenía algo que decir aquí o yo quisiera darle la palabra también a la profe Marta Inés, que quiero que le habiliten el micrófono, yo creo que para ir cerrando, porque el tiempo ya no nos da. Profe Jorge, si tiene algo para comentar. Sí, muy rápidamente. Creo que son muchas las situaciones críticas. Yo no hablaría de crisis, de una crisis o de una única crisis, sino de situaciones críticas que la universidad debe enfrentar. En primer lugar, el vanguardismo radical, el tratar de hacerse oír como sea, el afán de protagonismo. En segundo lugar, el sometimiento para ganar favores presupuestales y estatus. La heteronomía, en este caso, eso produce heteronomía y falta de identidad y disminuye la calidad a la subordinación política. En tercer lugar, un problema que es sumamente difícil de resolver es la ausencia de presupuesto y la búsqueda desnaturalizante de autofinanciación. A veces gastamos más energía para autofinanciar lo que hacemos, termina teniendo a veces como resultado un balance negativo y en algunos casos un margen de ganancias sumamente pequeño. La otra situación crítica es la burocratización por repetición de esquemas en muchos casos, sin que los procesos de autoevaluación puedan volverse procesos auténticos y veraces. Y
En el caso de la selección de los profesores, el deslumbramiento de la universidad por los currículos sin considerar complementariamente la necesidad de que las personas que entren a trabajar como profesores tengan valores convergentes con el proyecto educativo de la universidad. Eso sería lo que diría muy brevemente. Bueno, profesor, yo creo que, bueno, como siempre, y como lo anuncié hace un rato, el tiempo no iba a ser suficiente y siempre será bueno, por un lado, volver a pensar estos mismos asuntos porque nos debemos como universidad a este ejercicio permanente de reflexionar lo que hacemos. Y por otro lado, pues porque, bueno, todos tenemos muchas otras cosas que hacer e infortunadamente, pues no nos alcanza el tiempo para todo lo que quisiéramos estar aquí. Yo no me da tiempo de recoger como la pregunta que nos hacía la profesora Marta Inés en el chat, pero rescato que hacía referencia en el comentario que ella pone a la formación en la sensibilidad y de pronto a las emociones, como referenciaba hace un rato el profesor Pablo, y un llamado pues como a la formación estética a través del arte, es lo que la profe mencionaba allí. Infortunadamente, igual tiempo no nos dio para más porque ya es tiempo de cerrar. Yo quiero agradecerle muy especialmente a nuestros 4 ponentes por haber participado de este ratico de conversación. Me gusta haberlos escuchado, aprendí montones de ustedes y creo que seguimos aportándole de manera colectiva a la construcción de un proyecto formativo de universidad a futuro que, como se rescató varias veces hoy, lo que hace es recoger nuestra historia porque allí está plantado lo que somos como institución. Agradecerle su participación al público asistente y pues esperarlos en otro encuentro más adelante. La mesa permanente de currículo pues sigue siendo permanente y nos encontraremos en algún otro momento. Gracias a todos y feliz día. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy amables. Gracias. Gracias Un por la buen día para invitación. ustedes. Y Igualmente. gracias por la compañía. Muy Claro que sí. interesante. Muy Muchas interesante gracias. realmente. Gracias.